Muy bien, vamos a comenzar entonces. Eh, Veamos un poco los objetivos de este seminario. El objetivo de este seminario es entender al Antiguo Testamento como el preparador de la revelación definitiva del plan de Dios a la humanidad por nuestro Señor Jesucristo, a través de Jesucristo. Eso se relata en el Nuevo Testamento. Ahora, dado que este es el preparador, mucha gente me pregunta, bueno, ¿por qué yo siempre trato de hacer este curso después del Nuevo Testamento y no al revés, partir con el Antiguo y después seguir con el Nuevo? La razón es que cuando ya se ha entendido la mecánica de cómo funciona la interpretación bíblica con el Nuevo Testamento, resulta mucho más fácil entender el Antiguo, porque el Antiguo tiene algunas complejidades adicionales debido al hecho que es antiguo, nada más, o sea, un lenguaje mucho más reducido, más alejado de nuestra realidad. Entonces, sale más fácil si ya se hizo un curso de Nuevo Testamento y uno se familiarizó con la problemática de la teología bíblica, sale más fácil entender el antiguo que no al revés. Además, normalmente la gente que quiere aclarar dudas que tiene sobre el mensaje cristiano, las dudas muchas veces se refieren al Nuevo Testamento y no al Antiguo. Entonces, si uno empieza por el Antiguo, esas personas pueden aburrirse del curso antes de que pasemos los temas que a ellos más les interesan, que están en el Nuevo Testamento. Así que por esa razón lo hago al revés de lo que pareciera. No pasa nada si no han hecho el curso del Nuevo Testamento. Aquí todo lo que muchas cosas que pasamos en el Nuevo Testamento y que son atingentes para el Antiguo, las vamos a pasar de nuevo. Entre ellos, lo que vamos a ver ahora en la segunda mitad de la clase. Y eso no creo que les preocupe tampoco a los que hicieron el Nuevo Testamento, porque lo más probable es que ya lo hayan olvidado. Así que un repasito nunca viene mal. Así que tranquilo. Ahora, el Antiguo Testamento tiene 45 libros en las Biblias católicas. Y hay una diferencia con las Biblias protestantes en libros, pero eso lo vamos a ver por qué en la próxima clase. En el número de libros, digámoslo así. Son 45 libros y cada uno, igual que pasó con el Nuevo Testamento, tiene su finalidad especial. Por algo fue escrito. Y para poder entenderlo bien, hay que tener claro esa razón de por qué fue escrito. Ese es el punto crucial del asunto. Ahora, nosotros vamos a ver, especialmente no vamos a ver en detalle los 45 libros, porque hay algunos más importantes que otros, pero hay muchos libros que son parte de una familia, sobre todo con los libros de los profetas, por ejemplo. Entonces, si uno ve los más importantes de esos libros, puede extrapolar fácilmente lo que aprende con respecto a los libros menos importantes de ese grupo. No vamos a ver los 45, veremos la mitad seguramente, una cosa así. Y eso tiene también bastante interés para nosotros, porque tienen una espiritualidad estos libros muy rica. En la época en que yo estudiaba en el colegio, o sea, hace muchos años atrás, la mayoría de ustedes no habrían nacido seguramente, se encontraba que el Antiguo Testamento, en la iglesia, con respecto al Antiguo Testamento, tenían como una especie de desprecio, una cosa bien curiosa. Ya. Vamos a verlo por qué dentro del mismo curso, cuando lo vayamos viendo cada libro. Entonces, se reemplazaba un estudio del Antiguo Testamento, bien primitivo de todas maneras que se hacían, por una cosa que se llamaba un curso de historia sagrada. Ustedes muchas veces deben recordar, en la época de sus padres, su abuelo, el libro de historia sagrada que se pasaba en los colegios católicos. Y eso es un error, porque aprendíamos, qué sé yo, que David le mató un peñascazo a Goliat y una serie de historias muy simpáticas,
pero que tienen bastante menos importancia desde el punto de vista espiritual, ese tipo de libros pseudohistóricos que hay en el Antiguo Testamento, que los respecto a los libros que no relatan nada histórico. O sea, los que no relatan nada histórico normalmente son mucho más importantes para la vida espiritual que los que relatan algún hecho histórico. Entonces, nadie salía con ningún conocimiento de qué es lo que dijo el profeta Isaías, por ejemplo. Que es mucho más interesante eso que no saber si David mató a Goliat de un peñascazo o de dos peñascazos, digamos. O sea, eso no tiene ninguna importancia, pero en cambio lo que dijo el profeta Isaías tiene mucha importancia, incluso para la época nuestra. Igualmente, nadie conocía, porque no relatan historia, los libros que se llaman sapienciales, o sea, los que enseñan a vivir con sabiduría, como el libro de los Proverbios, que son una infinita colección de refranes muy bonitos, muy simpáticos y que nos ayudan mucho para nuestra vida espiritual, precisamente. Y así pasó con muchos casos, ¿no? Por ejemplo, el libro de Ben Sirac. En algunas Biblias aparece con el nombre del libro del Eclesiástico, que también son consejos de vida práctica que un abuelo le da a su nieto. Así está escrito. Y que no relatan nada histórico. Entonces, claro, cuando se estudiaba historia sagrada en vez del Antiguo Testamento, toda esa sabiduría, toda esa riqueza espiritual no se enseñaba y se perdía. Entonces nosotros vamos a hacer exactamente al revés. No vamos a ver y no vamos a estudiar de cuántos peñascazos mató David a Goliat, sino que vamos a ver con bastante énfasis en este curso los libros que enseñan una espiritualidad, y que eso es lo que nos interesa. Ahora, el Antiguo Testamento, si uno lo pudiera hacer así, o sea, en las Biblias viniera así, ordenado, con los textos ordenados desde el punto de vista histórico, o sea, desde el punto de vista temporal, del más antiguo al último escrito. El más antiguo sería, el texto más antiguo que se tiene del Antiguo Testamento es el relato de Abraham. No es el relato de la creación, es el relato de Abraham, es el que se escribió primero. Hasta el libro de la sabiduría, que se escribió unos 50 años más o menos, 60, 70 años antes de la venida del nacimiento de Cristo. Si uno lo pusiera en orden cronológico, esos textos vería que tienen un hilo conductor. O sea, como que cada texto se basa en el inmediatamente anterior, lo cual es bastante lógico desde el punto de vista de la cultura en general. Uno siempre se basa de los hechos anteriores, pero va apuntando hacia el que sigue. O sea, tienen un hilo conductor. Y curiosamente, también se puede ver en ese caso, de que los últimos libros, como les decía, el tan mentado libro de la sabiduría, apunta directamente también al primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento que se escribió, como lo vimos antes, fue la carta de San Pablo a los tesalonicenses. La primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Ese es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Entonces, esa especie de hilo conductor que ata los libros del Antiguo Testamento, o los textos del Antiguo Testamento, para decirlo mejor, si se ponen en forma cronológica, también se proyecta hacia el nuevo. Por eso es que, como yo les decía en el curso anterior, y se lo repito ahora, la Biblia no es una foto, es una película. Es una película que parte con la historia de Abraham y termina con el Apocalipsis de San Juan. Si uno lo pone en todo esto en forma cronológica, todos estos libros en forma cronológica. Es como una historia que se va desarrollando, y eso tiene mucha importancia y lo vamos a ver ahora en esta clase. Es una historia que se va desarrollando en forma pedagógica. Por eso se habla que la Biblia es una especie de pedagogía divina, en que Dios se va revelando, ya vamos a ver qué es lo que significa revelación ahora en un rato más, se va revelando al ser humano a medida de que culturalmente
ese ser humano es capaz de entenderlo. Por eso que el mensaje no es que sea esencialmente contradictorio, como se dice a veces entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No, 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 no. Lo que pasa es que se le exige al hombre mucho menos en la antigüedad muy antigua, porque culturalmente no era capaz de aceptar más. Y eso se ve claramente, por ejemplo, en el tema de la moral. A Abraham, en ese texto que digo yo, que les he dicho que lo vamos a ver a su debido tiempo, que es el más antiguo del Antiguo Testamento, o sea, que fue escrito del orden de más o menos unos 1700 años antes de Cristo. Escrito no, pero por lo menos como tradición oral sí, unos 1700 años antes de Cristo. Allí en ese momento solo lo que se le pide a Abraham en cuanto a moral es la ley del talión. O sea, la ley del talión que no es para vengarse, sino que es al revés, es algo muy positivo. Porque lo que dice la ley del talión es que el castigo que se le puede dar a alguien que comete una falta no debe ni puede ser superior a la falta. O sea, si a ti te sacan un ojo, tú puedes castigar sacando un ojo. Y si a ti te sacan un diente, tú puedes castigar sacando un diente. Si a ti te sacan un diente, no puedes ir a la otra tribu y matar a todos los de la tribu. No. Solamente puedes sacar un diente al que te sacó el diente. Eso significa la ley del talión. Pero eso era lo que se le exigía a la gente 1700 años antes de Cristo. Después de 500 años viene Moisés y dice, no, ya eso no es suficiente. Ahora, lo que nos pide Dios, lo que nos pide Yahvé, es que cumplamos los 10 mandamientos. Hay un código moral mucho más perfeccionado. No es, y que engloba, no rechaza, sino que engloba a lo que le habían pedido a Abraham con la ley del talión. Pero hay una evolución pedagógica. Ya en 1200 años antes de Cristo, el ser humano ya está más evolucionado, ya no es nómada, ya es sedentario, tiene ciudades, por lo tanto hay mucha más relación con el prójimo, entonces ahí vienen los 10 mandamientos. Y después viene Jesucristo, ¿no es cierto?, que nos dice, no, ya los 10 mandamientos no es suficiente. Ahora tú tienes que comportarte distinto. Ya no es un problema de lo que hagas, como son los 10 mandamientos, o lo que no hagas o no debas hacer. Hay un problema ahora de cómo eres. Y ahí nos da un código moral basado en las bienaventuranzas, que ya lo vimos, se nos vamos a ver de nuevo. O sea, tenemos entonces una pedagogía divina, y hay una evolución del mensaje que se va perfeccionando a medida que el pueblo culturalmente es capaz de aceptarlo. Por eso que decimos que la Biblia no es una foto, sino que es una película que va procediendo de un estado y que va siguiendo al ser humano a medida que va evolucionando de un estado cultural más primitivo a uno mucho más evolucionado. Ahora, lo importante en el Antiguo Testamento es la enseñanza, como decía León XIII y como ya lo decía San Agustín. San Agustín tiene una frase que es muy interesante, que dice, en la Biblia, Dios no le interesa formar científicos, sino que lo interesa es formar cristianos. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener siempre en claro, ¿no?, para no caer en problemas como ya lo vimos en el Nuevo Testamento, lo vamos a repetir en su momento aquí también cuando hablemos de la verdad en el Antiguo Testamento, no caer en los problemas como que pasó con Galileo y cosas por el estilo. Como les decía antes, lo que narra el Antiguo Testamento es un periodo de tiempo de 2000 años antes de Cristo hasta 50 años antes de Cristo. O sea, más o menos son 4000 a 2000 años antes de nuestra era actual, de la que estamos viviendo. Por eso que el aspecto de entender bien, el aspecto cultural del receptor es sumamente importante. Y el relato más antiguo es el relato de Abraham,
que es el capítulo 12 del Génesis. Después se agregó el relato de la creación y ya vamos a ver en su debido tiempo de por qué. Una característica interesante que se saca de lo que acabo de decir es que el Dios del Antiguo Testamento es muy distinto al Dios de las cosmologías o de las religiones de los pueblos circundantes de esa época. Los dioses de los pueblos circundantes de esa época eran principalmente dioses de la naturaleza. O sea, había el dios del trueno, el dios del mar, el dios de, qué sé yo, de todo este tipo de cosas, el dios de las tempestades, el dios de la fertilidad de la naturaleza, etc. En cambio, el Dios de Israel, debido a lo que acabamos de decir, es el Dios de la historia. Es un Dios de partida personal, una persona, y que él lo que maneja es la historia de Israel. Lo va escoge un pueblo, que es Israel, ya lo vamos a ver por qué, cuando veamos a Abraham la próxima clase, o la subsiguiente seguramente. Pero escoge un pueblo y ese pueblo lo va guiando a lo largo de la historia. Y a medida que lo va guiando a lo largo de la historia, lo va educando. O sea, no es un Dios de la naturaleza. Eso es absolutamente novedoso en la cosmología y en las religiones de esa época en los pueblos circundantes. Es un Dios que actúa en la historia y su objetivo, como él mismo lo dice, y lo vamos a ver ahí, en la historia, es ir guiando a este pueblo de tal manera que sea capaz de entender el mensaje que le quiere enviar a ese pueblo. Ahora, esta especie de pedagogía divina que significa esta guía al pueblo de Israel por parte del Dios de Israel, Yahvé, termina cuando el mismo Dios se encarna y se hace ser humano. Porque ahí ya no tiene nada más que agregar en cuanto a sentido de revelar algo. Porque ya el ser humano, durante el tiempo que estuvo este Dios encarnado, como yo digo yo, traducido a ser humano en la tierra, se mostró tal cual es. Ya no es el caso de un Dios que actuaba desde arriba, sino que ya lo vimos como es. Ya no solamente en cuanto a lo que nos dijo mientras estaba acá, sino también en cuanto a cómo actuó. O sea, es una revelación viviente de Dios, este Dios encarnado, este Dios, como digo yo, traducido a ser humano. Porque no solo habló y nos manifestó su mensaje, como lo hacía con Moisés, por ejemplo, con los profetas, cuando les revelaba los 10 mandamientos, cosas por el estilo, sino que además nosotros pudimos ver cómo actuaba, o sea, pudimos ver como ejemplo de vida. Por eso que se cierra la Biblia con el testimonio del último de los testigos presenciales de Jesús de Nazaret, que es ese Dios traducido a ser humano. Ahora, esa característica de que la divinidad se traduce a ser humano, o sea, se encarna, es única del cristianismo. Es única del cristianismo. Y eso trae una característica muy interesante, porque entonces la divinidad, esta que ha actuado históricamente, se hace muy cercana al ser humano. O sea, nosotros vemos cómo comía, si tenía hambre, si estaba cansado, si le gustaban los niños, si le cargaban los hipócritas,
O sea, todas esas cosas nosotros las vimos directamente. Entonces aparece un Dios muy cercano. En cambio, en estas religiones que han derivado también del Antiguo Testamento en gran parte, como sí, en el caso del judaísmo 100%, pero en el caso del Islam también. Hay una herencia del Antiguo Testamento en el Islam igual. Al no tener dentro de esta línea, de este hilo conductor, al no tener finalizada su relación con esta presentación del Dios traducido a ser humano, la divinidad les queda muy lejana. Muy lejana. O sea, existe, desde luego, está clara, pero la miran como alguien que está en el cielo ahí mirando desde arriba qué es lo que pasa en la humanidad. Y eso se nota efectivamente en la forma de la espiritualidad personal, tanto del judaísmo como del islam. En cambio, el cristianismo tiene esa particularidad que es única, del Dios que se autorrevela, auto se traduce a ser humano. Bueno, de lo que acabado de hablar aquí se deduce algo muy importante, que muchas veces no lo tenemos internalizado nosotros, que es la interdependencia, digo bien, de los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, que forman nuestra Biblia. No es que uno se terminó y lo dejamos de lado porque llegó el otro. No. Ese es un error garrafal de interpretación de la Sagrada Escritura. Como yo les digo, si lo pusiéramos en orden cronológico todos los textos del Antiguo Testamento, veríamos claramente que hay un hilo conductor en ellos y que atraviesa ese cambio de testamento, igual que atraviesa el intercambio entre los libros del Antiguo y el intercambio entre los libros del Nuevo. O sea, el último libro del Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría, apunta directamente a la primera carta a las Tesalonicenses de San Pablo. Entonces hay una interdependencia entre los dos testamentos. Por eso el Nuevo Testamento debe entenderse apoyándose en el Antiguo, indudablemente, y el Antiguo Testamento debe entenderse como anuncio profético del Nuevo Testamento. Son absolutamente interdependientes. Bueno, sigamos. Para los que no están, para los que tienen los libros ahí, vamos a empezar ahora lo que sale en la página 10. Lo que sale en la página 10 lo vimos al principio del Nuevo Testamento, pero yo seguro que la mitad se le ha olvidado. Y como es esencial, lo vamos a repetir aquí por dos razones. Primero, porque más o menos la mitad de la audiencia no hizo el curso del Nuevo Testamento. Y segundo, porque es importante por igual para los dos. Y yo les diría que este tema, desde el punto de vista de los que están interesados en entender bien la Biblia y sacar las conclusiones para su espiritualidad personal, es la parte más esencial que vamos a hacer del curso. Desgraciadamente, como que nunca se enseña esto, pero es la parte más esencial porque vamos a abordar el problema del lenguaje. Porque en todo este tiempo, como yo les decía, el Antiguo Testamento se empezó a escribir 1700, o sea, la tradición oral que generó la escritura del Antiguo Testamento partió 1700 años antes de Cristo. Y si bien uno en el diccionario puede ver palabra por palabra cómo traducirla del hebreo bíblico al castellano actual y ver su significado, pero el matiz del significado de las palabras claves que se tratan en ambos testamentos ha variado muchísimo en estos 2000 a 3000 años que han ocurrido desde que se pusieron por escrito hasta la que le estamos leyendo. Si usted agarra el Quijote en una versión original y tratan de entenderlo, les va a costar bastante. Y eso que son 500 años solamente que han pasado desde que se escribió el Quijote hasta que lo estamos leyendo.
Bueno, imagínense cuántos años, imagínense adaptar o entender una palabra entre un texto que se escribió hace 1500 años atrás o 1700 años atrás y hoy día. Perdón, 1700 años antes de Cristo. O sea, agréguenlo los 2000 años más, son 3700 años atrás. Entonces, por eso que esto que vamos a ver ahora, que como les digo, nunca se enseña normalmente, salvo que tú quieras especializarte en esto, es quizás la parte más importante del curso, porque por último, si ustedes tienen bien claro esto, van a lograr por su propia cuenta entender bastante mejor tanto los libros del Antiguo como los libros del Nuevo Testamento. Y vamos a partir explicando los tres conceptos fundamentales que aparecen en todo el texto de la Sagrada Escritura, que son misterio, revelación y fe, y que se entienden peor hoy día. O sea, se entienden de forma no adecuada, digámoslo así. Para nosotros un misterio es algo que no podemos entender. Como yo les decía antes, que la física cuántica es un misterio para la mayoría de nosotros, porque por mucho que nos expliquen, salvo que el profesor que explica tenga una facilidad de palabra muy grande, la única manera de explicarla es mostrando una cantidad de fórmulas que nadie va a entender si no es un experto en la materia. O sea, y eso se deriva ¿por qué? Porque entendemos la palabra misterio, la relacionamos en primera instancia con entender, comprender lógicamente, entender el concepto. Cuando nosotros no entendemos el concepto de algo, decimos que es un misterio para nosotros. Pero eso nos viene de nuestra mentalidad griega. A pesar de que nosotros lo más probable es que nunca hayamos ido a Grecia o entendamos el griego, pero Occidente está basado en una mentalidad que viene de la filosofía griega. La cultura occidental hoy día es netamente intelectual. Y eso de intelectual es porque viene de la filosofía griega, viene de Sócrates, Platón, Aristóteles y toda esta gente, incluso algunos antes, en que la forma cultural nuestra es pensar en forma lógica, intelectualizar los conceptos. Por eso que misterio es lo que no entendemos. Sin embargo, en la cultura semítica de la época en que se escribió la Biblia, esa intelectualización no existía. O sea, eran tan ajenos a Aristóteles o Platón o a Sócrates como nosotros podemos ser ajenos a la filosofía de un filósofo chino. Para ellos la mentalidad que tenían cultural, la gente semita de esa época, era totalmente afectiva, no tenía nada de intelectual, era afectiva nomás. No así el judío de hoy día, porque el judío hoy día, después de 2000 años de exilio que ha tenido, efectiva, y que ha vivido en Europa fundamentalmente, se ha europeizado. O sea, el judío hoy día es europeo, igual, de origen europeo, igual que nosotros, digamos, en su cultura. Pero en la época que se escribió la escritura, que se escribió la Biblia, no era así. O sea, él tenía una mentalidad afectiva, entendía, o digamos, los conceptos los miraba desde el punto de vista de la afectividad, no de la intelectualidad. Por lo tanto, un misterio no era algo que no se pudiera entender, nadie le pedía que entendiera nada. Un misterio era nada más que una decisión que había tomado una persona y que no se la había contado a nadie. Eso era un misterio. O sea, lo que yo voy a hacer después que termine de dar esta clase, para ustedes es un misterio hasta que se los cuente. Pero no es porque no lo puedan entender. Lo pueden entender perfectamente si se los cuento, porque no tiene nada de esotérico. Pero es un misterio porque yo no les he explicado qué es lo que voy a hacer, nada más. O sea, el lenguaje semita de esa época está
orientado hacia las relaciones interpersonales, que normalmente son afectivas, no son intelectuales, para nada. O sea, nadie les pide que entienda nada, sino que conozcan lo que yo le quiero decir. Eso significa revelar el misterio. Entonces, el misterio deja de ser misterio cuando se revela. Cuando se revela. Deja de ser misterio cuando se revela. ¿Y qué significa revelar el misterio? Decir lo que el otro no conocía, nada más. No es dar una clase de astrofísica en lenguaje sencillo, no, eso no es revelar nada. Revelar es sencillamente decir, miren, yo ahora que después de terminar la clase voy a ir, qué sé yo, a arreglar una llave que está goteando. Bueno, ahí le estoy diciendo, revelando el misterio, que para usted era un misterio de qué es lo que yo iba a hacer después de la clase, y ya dejó de ser misterio. Va a tener que volver a silenciar los micrófonos, don Juan Ignacio. Aquí ya lo decía todo. Ya. Ok, entonces ya tenemos más o menos claro el concepto desde el punto de vista humano de lo que es misterio y de lo que es revelación. Ahora, el tercer concepto que está relacionado con estos dos es la fe. En nuestro mundo intelectualizado de origen griego, cultura de origen griego, nosotros entendemos la fe como creer. O sea, yo creo, vale decir, acepto una verdad, creo. En el mundo semita en que fue escrita la Biblia, la fe no significaba creer en nada. Nadie le pedía que creyera en nada. Es sencillamente aceptar una revelación que a uno lo pone en una decisión. Les voy a poner un ejemplo. Mi señora en este momento no está aquí, está haciendo una diligencia afuera. Supongamos, no va a ocurrir porque tengo parado el teléfono, qué sé yo, les explico. Para explicación sirve. Por lo tanto, si ella está afuera haciendo una diligencia, en lo concreto que está haciendo en este momento para mí es un misterio, porque no tengo la forma de saberlo. No porque no lo pueda entender, como les digo. No tiene nada que ver la comprensión. No lo sé porque ella salió a hacer una diligencia y en este momento si le fue bien o le fue mal, por ejemplo, en la diligencia, para mí es un misterio. Desde el punto de vista semítico, eso es así, es un misterio. Ya, supongan ustedes que suena el teléfono y me dice, me fue bien en la diligencia, pero necesito mandar un documento a alguien, un documento X, que tú lo tienes. ¿Por qué no lo escaneas y me lo mandas por WhatsApp? Estoy diciendo un ejemplo. Entonces me está revelando que le fue bien en el trámite, pero que para concluirlo completamente tiene que tener un documento que ella se olvidó de llevar, probablemente, o que no sabía que había que llevar, y que yo lo tengo ahí en mi escritorio y que lo puedo escanear, sacarle una foto con el teléfono y mandárselo por WhatsApp y con eso soluciona el problema. Entonces, con eso ya me está revelando ese misterio y todo lo que le está pasando. Pero además me está planteando a mí un dilema, que es que yo agarre el teléfono, busque el documento, le saque una foto y se la mande por WhatsApp. Bueno, para el semita de esa época, actuar con fe, porque la fe se actúa, no se cree para el semita de esa época, significa que yo, frente a esa revelación de mi señora, agarro el teléfono, busco el documento, le saco una foto y se la mando por WhatsApp. Entonces ahí actúo con fe. El concepto bíblico de fe a nadie le pide que crea en nada. Entendámoslo bien, no es intelectual. El concepto de fe bíblica es afectivo, es relacional con los seres humanos. Entonces se actúa con fe.
Yo agarro mi teléfono en ese caso, que el ejemplo que les di, les busco el documento, les saco una foto y se lo mando por WhatsApp. Y ahí actúo con fe, tengo fe, porque mi señora, al revelarme cómo le había ido en el trámite, me provocó un planteamiento que yo tengo que resolver si es que quiero actuar con fe con ella. Entonces, la fe se decide tener. No es un regalo que baja volando de los cielos, ¿no? Yo decido tener fe cuando actúo de acuerdo a la revelación que me está interpelando, en este caso, lo del documento, el escaneo y mandarlo por WhatsApp. ¿Está claro? Cuesta, ¿eh? Pero ese es el sentido del misterio, revelación y fe en la Biblia. Y como todo la Biblia trata de ese trío de cosas, el misterio, la revelación y la fe, entender esto bien claro es fundamental para poder entender la Biblia. Ahora, ahí me están haciendo la pregunta que ya estaba esperando que me la hicieran, ¿no? Porque siempre pasa. Es que me han enseñado que la fe es un don de Dios. Esa es una simplificación. Lo que es el don de Dios, efectivamente, es que tú decidas siempre y te apoye para que puedas actuar con fe. Y la fe que tú pides es que te den las fuerzas para que puedas actuar con fe. Ese es el término correcto. ¿Ya? Ahora, después se complicó bastante esta cosa cuando la iglesia empezó a entender la Biblia desde el punto de vista de la intelectualidad griega, pero eso ya estamos hablando del año 400 para adelante, y eso no lo trato ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, porque ya sale de la época bíblica. Pero si nosotros queremos entender bien los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, tenemos que estar pensando en esto. Ahora, estos ejemplos que yo le he puesto en Misterio, Revelación y Fe son un ejemplo humano. Vamos al ejemplo divino ahora, que es lo que nos muestra la Biblia, que es muy importante. ¿Cuál es el misterio que nos muestra la Biblia? Y que siempre lo pone, ojo, en singular y con mayúscula. El, no los misterios, el misterio. Bueno, el misterio que nos plantea la Escritura es el plan de Dios para la humanidad. El plan de Dios para la humanidad. Vale decir, ¿cómo la hizo? ¿Para qué hizo el universo? ¿Para qué lo creó? ¿Para qué creó la naturaleza? ¿Para qué nos creó a nosotros? ¿Y qué espera Él de nosotros? Ese es el misterio, con mayúscula y en singular. Obviamente es un misterio que es imposible de conocer para la humanidad si Dios no lo explica, porque Él es un ser libre que existió mucho antes que la humanidad, mucho más inteligente, que tendrá sus motivos y para hacer todo eso, para hacer el universo, para haber creado la naturaleza, para haber creado la humanidad y para saber qué espera de los seres humanos en globo y en cuanto a cada uno de nosotros. Y por lo tanto, si no nos lo explica, nosotros no tenemos forma de conocerlo. Podremos intuir algo, sí, claro, indudable, pero no sabemos exactamente por las razones más profundas si él no nos lo explica. Entonces, ¿qué es? Ese es el misterio en mayúscula y en singular. ¿Ok? Vamos. Paso más adelante. ¿Qué es lo que es la revelación ahora? Que siempre aparece con mayúscula y en singular en la escritura. Es la revelación de ese misterio. O sea, es que Dios nos explica por qué creó el universo, por qué creó al mundo, por qué creó a los seres humanos y qué espera de cada ser humano individual y de la humanidad globalmente. Esa es la revelación del misterio, ambos con mayúsculas en singular. ¿Y qué pasa ahora? Pasa que al igual que pasó con el ejemplo que yo les puse del trámite de mi señora y del documento que tenía que enviarle y escanear y enviarlo por WhatsApp,
que era una revelación que a mí me interpelaba, ¿no es cierto?, para poder satisfacer esa cosa que estaba haciendo mi Señor y que la pudiera llevar a feliz término. Bueno, lo mismo pasa con la revelación del misterio de Dios. Al revelarnos Dios la finalidad por la cual creó el universo, creó la naturaleza y creó a la humanidad, nos está también revelando cuál es nuestra misión en este contexto. Y esa revelación de nuestra misión en ese contexto nos provoca a nosotros un dilema. O lo aceptamos o la rechazamos. ¿Rechazamos con cumplir esa misión que Dios nos ha encomendado o la aceptamos? Si la aceptamos, que es una decisión de la voluntad, volvemos a decir esto mismo de nuevo, estamos actuando con fe. No es que estemos creyendo, nadie nos pide creer en nada, sino que nos pide actuar de acuerdo a esa revelación. Y eso es actuar con fe. ¿Ya? Si la rechazamos, quiere decir que no estamos actuando con fe frente a esa revelación. Siempre se actúa con fe frente a una revelación o se rechaza voluntariamente esa revelación, no actuando con fe. Les voy a poner otro ejemplo más humano para que también les quede claro este concepto. Supongamos una pareja de adolescentes, de lolos, como decimos en Chile, porque vi por ahí que hay alguien de Venezuela, de otras partes. Bueno, aquí una pareja de, no sé, 20, 25 años, millennials, como se llaman ahora. De repente se conocen en una fiesta y se encuentran de lo más simpáticos uno al otro. Pero en ese momento, en esa fiesta, ambos son un misterio del uno para el otro, porque lo pasaron fenomenal en la fiesta. Pero no saben cada uno cómo piensa el otro, no saben su historia, no saben sus afectos, no saben cómo les gusta la vida, cómo les gusta comportarse, no saben nada. Por lo tanto, en ese momento, el uno para el otro son un misterio. Pero deciden salir varias veces, qué sé yo, empiezan a salir y van a paseo y van con los amigos y van uno a la casa del otro y el otro a la casa del uno, qué sé yo. Y ahí se produce un fenómeno de que ese misterio, que es el uno para el otro y el otro para el uno, se va revelando mutuamente, se van conociendo, se van revelando. Vamos a suponer que esta pareja de Lolo funcionan como a la antigua, como ocurrió cuando yo conocí a mi mujer, ahora va a ser un poco distinto, pero bueno, ustedes me entenderán. Y así van revelándose el uno al otro a medida que pasa el tiempo, y después de un cierto tiempo, meses, a lo mejor un año, qué sé yo, así, el Lolo pasa adelante de una joyería y ve un anillo precioso, ¿no? Ahí toma la decisión, compra el anillo. O sea, ahí actúa con fe de ella. Fuerza. Bueno, a ver, Ay, a terminar porque si no me van a cortar el hilo. Silencio, por eso que dice. Ya. Entonces, en ese momento él toma la decisión de comprar el anillo. Y va y lo compra y se lo da. Ahí está actuando con fe y le está revelando efectivamente cuál es la posición que él tiene frente a ella. Y vamos a suponer que ella le acepta el anillo. También, entonces está actuando con fe. Y ahí se forma una relación de que ambos empiezan a actuar con fe mutuamente. Eso es más o menos la misma idea, porque es una actuación de fe existencial que afecta la relación entre personas, o, en el caso teológico, la reacción de una persona con Dios. No sé si estamos de acuerdo. ¿Y a qué querían que les contestara? ¿Alguien me iba a preguntar algo o no? Bueno, no sé si les va quedando claro todo esto. Ahora vamos a ver qué... Profesor, Dígame. profesor, sí.
Eh, pero para actuar no es necesario primero creer, yo tengo que creer en algo para actuar en función de No, ese algo, ¿o no? no. Usted para actuar tiene que confiar, eso sí. Y para confiar, ya, y ese O sea, estaría como, el estaría creer es dependiente. el creer es intelectualizar el problema. O sea, es decir, volvemos al caso de los dos lolitos. ¿Ah? Sí, sí. Cuando él compra el anillo, no es que haga un análisis. ¿Ah? Yo voy a anotar aquí todas las características de mi amiga que me gustan. Punto No, 1, correcto. punto 2, punto 3, punto 4. Y voy a anotar aquí todas las que no me gustan. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y voy a hacer un análisis uno por una a ver si efectivamente me convencen. Y estas que no me gustan se compensan con las otras. Y hace toda una especie de cálculo algebraico y dice, ya, no, en realidad, está bien, voy a comprar el anillo. Eso significa creer, intelectualizar el problema. En cambio, cuando uno dice es confiar la base, es una relación interpersonal. Yo creo en el mensaje de Jesucristo, no porque lo analicé punto por punto y me convenció. Eso no va a ocurrir nunca. Y a la Claro. gente que dice que cree porque intelectualizó el mensaje de Cristo, mentira, no va a creer nunca. No Exacto. va Estoy de acuerdo, profesor. Y- el que tiene fe en Cristo es porque su mensaje le provocó adentro algo que dice, pucha, Exacto. eso. Exactamente. Yo veo y el concepto de creer para mí no pasa por esa racionalización y por eso que la veo como relacionada con un don de Dios, porque no pasa por un proceso de análisis ni tampoco, no, es como inexplicable. Si a mí me preguntan, yo creo absolutamente, tengo fe, tengo confianza, pero no podría explicarlo, por lo tanto para mí tiene como mucho sentido el que es como un don, porque no sé, está en mí, yo lo que uno más usa es yo creo, ¿cierto? Yo creo en Dios. ¿Y por qué Claro, crees en Dios? Fíjate que no lo tengo, bueno, puedo dar muchas respuestas, pero sin hacer un proceso intelectual previo, no. Es porque su mensaje, es porque yo me adhiero a él. claro. Yo creo en su mensaje, yo creo en su plan. Usted está de acuerdo conmigo. Lo que pasa es que Pero ahora claro, se está dando cuenta. no me estoy dando vuelta. Le estoy explicando, no, lo que pasa es que le estoy explicando, eh, digamos, cómo veo yo esta como adhesión, que para mí no pasa por un tema intelectual, porque eso es absolutamente frío, que no tiene que ver con lo que Dios puede provocar en las personas, porque esto va mucho más allá, por supuesto, de, de este análisis. Uno después Así que es. cree empieza a entender, esto va mucho más allá de eso. Mire, a ver, yo llevo 51 años de casado. Y si usted me pregunta, ¿por qué me enamoré de la Fran? No tengo la menor idea. Claro, exacto. Pero Eso me pasa resulta que conmigo. la vi y dije yo, aquí soné. Y efectivamente soné. Yo creo que a ella también le pasó lo mismo. Ahora, Claro, fue un don de Dios seguramente, claro, porque si no, si Dios nos hubiera arreglado para que nos encontráramos, no hubiera ocurrido. Eso no me cabe exacto. la menor Sí, duda. Pero es una relación de confianza que nace en claro, ese momento. Y lo mismo de pasa con acuerdo. el Señor. Usted se enamoró del Señor, perfecto, fantástico. Exactamente, exacto. Por Así eso es, no pasa por la intelectualidad, ¿sí? así es, así es, así es. Bueno, veo que vamos entendiendo, eso me parece estupendo, estupendo. Ya. Bueno, y ahora, esta cosa es bien interesante porque yo muchas veces me doy cuenta, porque uno puede ver en la internet, qué sé yo, algunas meditaciones de algunos predicadores interesantes que hay en este momento, sacerdotes o laicos, qué sé yo, católicos, etcétera. Y se está haciendo bastante más énfasis en este elemento relacional de la fe, digamos, en esta relación interpersonal.
ya sea con el Señor o ya sea como lo que ustedes lo quieran ver en las cosas más humanas también, que lo que era antes. Yo me acuerdo que en época juveniles, incluso en catecismo que se usaban en los colegios católicos, qué sé yo, etcétera, se hablaba de que la fe es una virtud de Dios que nos permite creer en aquellas cosas, en aquellos misterios que no podemos entender. Bueno, y eso es una aberración, explicarla así. La fe es una virtud que nos manda a Dios para que nosotros creamos en aquellos misterios de la religión que no podemos entender. Y eso, haberlo explicado así, efectivamente es la razón por la cual mucha gente se ha alejado de la enseñanza católica. No puede ser pensada en una cosa que tú no puedes entender, no importa, pero yo tengo fe, entonces lo hago. Eso no convence a nadie. No, la fe es la adhesión a un mensaje, la adhesión a un mensaje. Y ese mensaje que culmina en esa traducción de la divinidad a ser humano, de la cual hablaba antes, que es Jesús de Nazaret. Bien, poco a poco esto se va a ir entendiendo mejor, pero lo que yo quiero que les quede claro es que si ustedes quieren entender la escritura como fue escrita, que eso es lo más importante, porque lo importante es entenderla según lo que el autor humano, inspirado por Dios, por supuesto, quiso decir en ese momento y ver cómo nos aplica hoy día. No es al revés la cosa. Entonces, tenemos que entender que la mentalidad de la época era una mentalidad netamente afectiva y que la conceptualización intelectual, netamente intelectualizada que le hacemos hoy día no está, yo diría que perjudicando en el sentido, para mirarla positivamente de todos modos, de no poder sacar toda la riqueza que tiene. Cuando nosotros intelectualizamos nuestra fe, la encajonamos, la ponemos en una caja, ¿no? Con dimensiones específicas. Y cuando nosotros la entendemos en base a este esquema, como fue escrita, que es de confianza, de relación interpersonal, ya sea entre en el resto de la humanidad o la relación con Dios, que se tiene una riqueza mucho mayor, porque es más afectiva. Y eso lo vamos a ver también algunas cosas en esta clase. Sigamos. La revelación del misterio de Dios es algo que se hace también en base al lenguaje. A veces en el lenguaje bíblico Dios nos informa de algo. Por ejemplo, cuando informa de que Él hizo la creación de la nada, nos está contando que la hizo de la nada. Eso es una información. Puede ser también que nos llame a algo. En el caso de los profetas, por ejemplo, es muy claro, y en el caso del mensaje del Señor en el Nuevo Testamento también, nos llama a cambiar nuestras actitudes, nos llama a convertirnos, nos llama a tratar al prójimo como a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Pero también puede ser que Dios aproveche de expresarse, o sea, expresa sus sentimientos. Cuando el Señor, por ejemplo, llora cuando le dicen que se murió Lázaro, Él está expresando sus sentimientos. Está diciendo, y la gente dice, miren cómo lo quería. O cuando el Señor también en el Antiguo Testamento llora por la desgracia que le ha ocurrido a Israel, también está lamentándose por el hecho de que esa desgracia le ha ocurrido, además porque no quisieron seguir su sabiduría, la sabiduría de Dios. Se enfrascaron en guerras inútiles, qué sé yo, y eso trajo una desgracia atroz, ¿no? La destrucción de ciudades, qué sé yo, en la época de la invasión a Siria, y llora, dice Dios llora, se lamenta por Efraín, porque ¿por qué no seguiste lo que yo te decía? Y te dedicaste a adquirir poder militar
en vez de vivir en paz con tus vecinos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en el caso de los textos de algunos profetas. Por eso que en el Antiguo Testamento prácticamente el verbo creer y el verbo entender no se usan nunca para dirigirse al mensaje de Dios, sino que los que se usan más que nada son confiar, escuchar, adherir o ser fiel. Escuchar la revelación de Dios significa cuestionarse a uno mismo y hacer suya esta revelación. Eso es lo que la mentalidad hebrea habla. Bienaventurados, dice el Señor en el Nuevo Testamento, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea, no es lo que la entienden y que la asimilan. No dice bienaventurados los que entienden la palabra de Dios y la asimilan. No, no, no. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Por eso que el verbo confiar y el verbo escuchar y el verbo adherir o el verbo ser fiel son los que reflejan esa actitud en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué en el Antiguo Testamento hago hincapié en esto? Porque el Antiguo Testamento fue escrito prácticamente íntegro, salvo un par de cositas, ¿no?, en lengua semita, ya sea arameo o hebreo, la mayoría en hebreo. El Nuevo Testamento, en cambio, usa más la palabra creer. ¿Por qué? Porque fue escrito en griego, como lo vimos en el curso. Pero eso ya es una traducción, a pesar de que el original está escrito en griego. Dice, bueno, el original, ¿cómo va a ser una traducción? Claro que es una traducción, porque el Nuevo Testamento fue predicado en lengua semita, en hebreo o en arameo. El Señor no hablaba griego, no se sabe, bueno, a lo mejor lo entendía, pero no hablaba griego. Él predicó en Israel en hebreo y en arameo, lengua semita, con mentalidad semita. Y ahora, ¿y qué pasó? Bueno, después de la destrucción de Jerusalén, cuando los apóstoles escribieron los evangelios y salieron a evangelizar fuera de Israel, porque Israel no quedó nada después de la destrucción por los romanos, entonces, claro, necesitaban escribir el evangelio en griego porque fuera de Israel el hebreo no lo entendía nadie. Pero eso ya es una traducción. Por lo tanto, en el evangelio, cuando vemos mucho crees en, tienes que estar pensando siempre en confías, o sea, eres fiel a, y el mismo Señor lo pone aquí en el Evangelio de Lucas. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y la obediencia a Dios en el Antiguo Testamento no es una obediencia ciega, nada que ver con eso. La obediencia es la disposición a escuchar qué es lo que me dice Dios en este momento. O sea, un poco lo que decía el padre Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar? La misma idea. La obediencia es la disposición a escuchar qué es lo que Dios me pide que esté haciendo en este momento, en esta circunstancia actual que estoy, que me encuentro con fulanito, sutanito, qué sé yo, etc. Pero ahí hay un resumen de todo esto, que lo puse en negrita, en la página 12, que es un resumen muy interesante que encontré ahí en un libro que trataba esto al respecto. El judaísmo, contrariamente a lo que es la intelectualidad griega de la época, incluso con su filosofía y todas estas cosas, el judaísmo no se pregunta qué es Dios, sino quién es Dios. Y eso es algo muy diferente. Porque inmediatamente cuando tú dices quién es Dios, tú estás diciendo, esta persona, ¿quién es? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué importancia tiene para mí? ¿Cómo me puedo relacionar con ella? Estás estableciendo inmediatamente una relación afectiva, positiva o negativa, puede ser esa afectividad. Lo mismo que me pasó a mí al conocer a la Fran hace 53 años atrás, porque llevamos 51 de casado y 2 años por oleo, o sea que bueno. ¿Quién es esta cabrita?
¿Qué hago con esta persona que conocí? ¿Cómo me relaciono con ella? ¿Quién es? Lo mismo se pregunta en la Biblia con respecto a Dios. ¿Quién es Dios? No qué es Dios. Y hay que reconocer que ahí el cristianismo cometió una falencia no provocada seguramente, como dicen los tenistas, cuando por allá por el año 400, que abandonó ese enfoque, por eso digo que no provocaba, porque seguramente por el hecho de que como Israel había sido destruido y la mentalidad que había en ese momento en el mundo occidental era netamente grecorromana, empezó a preguntarse mucho qué es Dios, y lo cual no está mal, pero es un problema para los teólogos. El problema es que ese problema que era para los teólogos se empezó a hacer vital en el catecismo para los seres humanos comunes y corrientes. Y ahí se perdió esa sensación afectiva. Y le voy a dar un ejemplo que para que les quede claro, que lo tengo ahí en la nota número 6. El credo que se rezaba en las misas hasta antes del credo largo, que se llama, todavía se rezan algunas misas los días domingos, de esta forma, que es el credo largo, el credo del Concilio de Nicea. Dice, por ejemplo, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Hasta ahí está muy bien, pero sigue. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Eso a un profeta bíblico no se le hubiera ocurrido jamás. Se hubiera preguntado, bueno, ¿y para qué? ¿Qué gano con eso en mi educación como buen hijo de Dios? En saber eso, y en entender eso, en tratar de entender eso. Por eso que la mentalidad en que está escrita la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, a pesar de que el Nuevo Testamento, como les digo, ya tiene una traducción del hebreo al griego, no es preguntarse qué es Dios. Eso es propio de una mentalidad intelectualizada griega que en ese momento no existía. Sino quién es Dios, cómo actúa, cómo me afecta, cómo trato de conocer lo que Él me quiere decir y cómo trato sobre todo de ponerlo en práctica. El justo ahora, pasemos a otro concepto. El justo. El justo es un término que se refiere a la persona con fe. No tiene nada que ver con la justicia de darle lo que le corresponde a cada uno, digamos, como eso de la justicia, el justo como derivado de la justicia viene de la época del derecho romano, muy posterior a la Biblia. El justo es aquella persona que transparenta su fe, pero fe entendida en el modelo semita, o sea, que transparenta su relación afectiva con Dios. El que pone en práctica la voluntad de Dios y la transparenta sin que diga nada. Ese es el justo. Un ejemplo que le podríamos poner, digamos, es, por ejemplo, Sor Teresa de Calcuta. O sea, cuando vivía Sor Teresa de Calcuta, si hubiera llegado aquí unos marcianos, por ejemplo, ¿no? Y hubieran hablado con nosotros, y hubieran dicho, mire qué interesante esto del cristianismo, ¿por qué no me cuenta qué es lo que es el cristianismo? Quiero saber qué es lo que es el cristianismo. Estos marcianos, ¿no? En la época que estaba viva Sor Teresa. La mejor respuesta que le hubiera dado un judío de esta época es decir, miren, olvídese de respuesta. Vaya a una ciudad que se llama Calcuta, encuéntrese con una monjita chiquitita, viejita, que hay ahí un sari blanco con unas rayitas azules, y sígala. Sígala, nada más. Ahí usted va a tener un ejemplo claro que es lo que es el cristianismo. Eso es una persona justa. No tiene nada que ver con la justicia redistributiva como la vemos nosotros. Por eso que en las bienaventuranzas, cuando habla bienaventurados los justos, no sé, o los perseguidos por causa de su justicia, por ejemplo, como hay algunas traducciones, que quizás es lo más adecuado eso. Bienaventurados los perseguidos por causa de su justicia. En la época mía que estaba muy de moda esta de la iglesia
la iglesia militante, qué sé yo, de la iglesia, de la teología de la liberación, bastante marxistoide en esa época, en mi época escolar, digamos. Entonces se decía que bueno, ¿ves? Si los que hacen boche esos son bienaventurados, porque son perseguidos por la justicia, nada que ver, pues. Bienaventurados los perseguidos por razón de su justicia, es bienaventurados los perseguidos porque dan testimonio de lo que yo quiero que sea el comportamiento humano. Y eso es lo que está diciendo. No que sea bueno que los persigan los carabineros, eso no tiene nada que ver. Hay que entender entonces de esta forma el concepto de justicia. Otra cosa que es muy interesante también y que deriva de esta mentalidad afectiva, de esta mentalidad existencial, como se llama también más técnicamente, del judaísmo bíblico, es el concepto de hacer la voluntad de Dios. Nosotros también lo entendemos mucho como la idea esta que decía yo antes de la fe, aquella virtud que nos permite creer en cosas que no podemos entender. Y eso está muy mal. Nosotros muchas veces entendemos que la voluntad de Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Mira, aquí tienen los mandamientos, tienen todo esto, qué sé yo, y chao, hágalo. Y el día que usted se muera, que yo lo llame, entonces vamos a ver si lo hizo así y ahí sea para arriba o sea para abajo. Y de ahí viene, y es tan así eso que se nos ha metido en la cabeza, que Dios nos aparece como un señor lejano ahí, lejano, que está mirando lo que hacemos, a ver si lo hacemos bien o si lo hacemos mal. Y incluso hay un dicho que lo dice bien claro, que todos ustedes lo deben haber escuchado, o sea, no se me hagan los lesos. Ese dicho que dice, y que Dios nos pille confesados. ¿Se acuerdan de ese dicho? ¿Lo han escuchado alguna vez? Muchas veces. O sea, Dios pasa a ser un señor lejano por allá que juega al pillarse con nosotros. ¿Ah? Y que de repente le dice, ya, ¡pum!, hasta aquí llegaste. Y ojalá que nos pille confesados. ¿Ah? No, pues eso no es la situación. Eso no es la mentalidad de la época cuando se escribió la Biblia. Hacer la voluntad de Dios no es algo que viene de arriba hacia abajo, sino que es algo que viene de abajo hacia arriba. Porque el verbo que se dice hacer la voluntad de, en hebreo los verbos todos tienen una raíz de 3 letras. Y esas 3 letras, son 3 consonantes, son las que le dan sentido a ese verbo. Y según las vocales que se agreguen, se pueden entender de una manera, se puede ampliar el concepto, pero la raíz es siempre la misma. Entonces, la raíz del verbo, hacer la voluntad de, es la misma raíz de los verbos que se llaman agradar a, o hacer feliz a, o proporcionar placer a. Es la misma raíz. O sea, hacer la voluntad de Dios significa, para el escritor bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento, agradar a Dios, hacer feliz a Dios, o proporcionar placer a Dios, poner contento a Dios. Eso significa hacer la voluntad de Dios. Entonces es una cosa de abajo hacia arriba. No es de arriba hacia abajo, al revés. Dios es un ser que está preocupado de lo que estoy haciendo yo y está bien, ojalá que este chiquillo haga una buena clase y los alumnos entiendan y los convenza, qué sé yo. Y de repente me ilumina hacia aquí. Y entonces les pongo un ejemplo, qué sé yo. Y a lo mejor él mira, me está mirando, está bueno el ejemplo, ¿eh? Está bien, los convenciste. ¿Eh? Qué bueno. ¿Eh? O sea, es de abajo hacia arriba, no es de arriba hacia abajo. Hay un ejemplo que puse, como siempre en mis clases, cuando explico este concepto, que yo creo que les puede ser útil. Supongamos una mamá que tiene una bobita entre 6 meses y 1 año. Vamos a decir que se llama Juanito, ya, o Juanita, el que quiera usted. Y esa mamá de repente mira la hora y dice, tengo que ir al supermercado a comprar. Ya, va al supermercado.
La guagua no tenía idea qué es lo que es un supermercado, y la guagua la deja en casa, porque está ahí una nana o sus hermanos mayores, que sí, pero va al supermercado. Por supuesto que la guagua lo que sabe es que la mamá se fue, pero no tiene idea ni que a dónde ni para qué. Pero cuando la mamá está en el supermercado, ve por ahí unos monos de peluche, muy bonitos, y los mira y dice, tienen buen precio, voy a comprar un mono de peluche porque Juanito se va a poner muy contento cuando vea el mono de peluche. Compra el mono de peluche, llega a la casa. La guagua se pone contenta al verla que llega a la casa y le muestra el mono de peluche. Y la guagua feliz salta ahí en el coche, un mono de peluche, simpático, qué sé yo, y todo lo demás, y ella se lo entrega y la va feliz porque ve que la guagua está feliz con el mono de peluche. Bueno, desde el punto de vista del lenguaje hebreo bíblico, la mamá hizo la voluntad de la guagua al comprarle el mono de peluche. Pero desde el punto de vista de nuestra mentalidad griega, nada que ver. La guagua no sabe lo que es un mono peluche, no le pidió un mono peluche, no sabía que iba a ir al supermercado, no tenía la menor idea de que en el supermercado se podían comprar un mono de peluche. Entonces, ¿cómo pueden decir que la mamá hizo la voluntad de la guagua al comprar el mono peluche? Bueno, el autor bíblico griego de esa época, hebreo de esa época, te hubiera dicho, pero mira, pues está contenta, pues. Entonces mira el resultado, ¿no? Nada más que eso. No importa un pito si la guagua sabía que vendían mono de peluche o no en el supermercado. Mira el resultado, ¿no? La guagua está feliz. Hizo la voluntad de la guagua. De alguna manera espiritual, la mamá entendió que esa era la voluntad de la guagua, que quería un mono de peluche, y le compró el mono de peluche y mira el resultado. Ahí está. Entonces, eso tiene un gran cambio de nuestro enfoque, de nuestra relación con Dios. Porque ya no es ese caballero que nos pilla confesados, ¿no? Que ojalá nos pille confesados, nos persigue, sino que es alguien que está al lado, y se pone contento y se pone feliz cuando hacemos algo que a él le gusta, y damos muestra de que efectivamente entendimos el mensaje que nos están mandando. O sea, la relación a hacer la voluntad de Dios es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Ahora, nosotros nos han enseñado una serie de cosas que hace difícil que entendamos esto. Y curioso que nadie me ha puesto en el chat la objeción que voy a decir ahora mismo. Que Dios es tan perfecto, tan súper, tan inmenso, tan infinito, que cómo puede ser que nosotros lo podamos hacer feliz si somos unos pobres pelagatos. Bueno, eso es por no entender que Dios se tradujo a ser humano, se encarnó y vino acá. Y esa es la imagen de Dios que nosotros tenemos que tener. No la imagen de los musulmanes o la imagen del judaísmo que desgraciadamente se perdió al final de la historia de esta película. Que es ese Dios trascendente, perfecto, infinito, superior de todo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hacerlo más feliz o menos feliz, inmanente. De todas esas cosas que nos han metido con la filosofía griega de Aristóteles, después muchos teólogos. ¿No? Dios es un ser que se encarnó, que se hizo ser humano, perfecto ser humano, ¿no? Para mostrarnos precisamente cómo es, quién es. Esa es algo que tenemos que tenerlo adentro. Vamos a otro concepto. ¿Tenemos tiempo? Sí, todavía tenemos tiempo para... Ya. El sabio y la sabiduría. El sabio, nosotros tenemos mucho la idea de que es el que sabe muchas cosas. O sea, nosotros decimos, por ejemplo, Einstein era un sabio. Seguramente, sí. Pero para el judío de la época, para el judío de la época bíblica, la sabiduría no era eso. Ese podía ser una persona que conocía muchas cosas, pero no era un sabio. El sabio es el que vive con piedad práctica, con habilidad, ingenio, astucia, prudente, que reflexiona, que tiene conocimiento práctico de los avatares de la vida, que distingue entre el bien y el mal,
Por eso que el sabio muchas veces se identifica con los ancianos de Israel. Puede ser analfabeto, no importa, pero es una persona que tiene piedad práctica, o sea, sabe el bien y el mal, conoce saber cómo vivir en los avatares diarios. Ese es el sabio, el que habla con sabiduría es el que es capaz de enseñar a la juventud cómo comportarse en la vida diaria. Y normalmente está reflejado a una triple relación. Sabiduría para entenderse con Dios, sabiduría para entenderse con la naturaleza y sabiduría para entenderse con el prójimo. Ese es el sabio, el que se maneja bien en esas tres relaciones, con Dios, con la naturaleza y con el prójimo. O sea, es también una sabiduría relacional, no es una acumulación de conocimiento. Por eso que los libros que nos hablan sabiduría en el Antiguo Testamento, los vamos a ver, hay varios, no solamente uno o dos, sino que 6 o 7. Son fundamentalmente colecciones de refranes. Y son colecciones de refranes muy bonitos. Ese es el sabio, el que tiene una piedad práctica. Ojo, no es lo mismo que las prácticas de piedad, son dos cosas diferentes, las dos cosas son muy buenas, yo no voy a discutir eso. Pero la piedad práctica es saberse manejar en esa triple relación para todos los hechos cotidianos, ¿no? La relación con Dios, la relación con la naturaleza y la relación con el prójimo. Las prácticas de piedad son costumbres que nosotros tenemos y que son muy buenas, de rezar, por ejemplo, en la mañana, para agradecer el día, rezar en la noche para agradecer el día completo y hacerse un examen de conciencia. Todas esas cosas son muy buenas. Pero eso es lo que se llaman las prácticas de piedad. La piedad práctica que habla la Biblia es otra cosa, sin desmerecer para nada las prácticas de piedad, obviamente. La piedad práctica es, como les digo, saber manejarse bien en esa triple relación con Dios, con la naturaleza y con el prójimo, de acuerdo al mensaje y a la fe que uno tiene con el mensaje revelado por Dios. Como el libro del Eclesiástico dice claramente, si quieres, hijo mío, llegarás a ser sabio, si te empeñas, llegarás a ser sagaz. Esa es la idea, adquirir esa experiencia de piedad práctica, eso es lo que es la sabiduría. No entender para nada la sabiduría intelectual como se entiende hoy día. Otro también concepto bien interesante que hay de la época, y faltan dos, hoy tenemos 10 minutos, vamos a alcanzar a ver el capítulo completo. El cuerpo y la cabeza. San Pablo lo usa mucho eso, ¿no es cierto? El cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo. Pero también se usa en el Antiguo Testamento. Sin embargo, nosotros lo entendemos mal, porque entendemos como que la cabeza gobierna al cuerpo. Entonces muchas veces entendemos Cristo gobierna a la iglesia. Y eso sería estupendo si fuera así, pero no es así, porque la iglesia no habría cometido ninguna de las barbaridades que ha cometido a lo largo de la historia si Cristo gobernara la iglesia. No, la iglesia está gobernada por seres humanos, que hacen lo mejor que pueden nomás, pero seres humanos falibles en muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se entendía por la relación entre cabeza y cuerpo en esa época? La cabeza no es la que gobierna el cuerpo, como cuando nosotros decimos, por ejemplo, el general es la cabeza del ejército, manda en el ejército. No. En esa época no se pensaba así. O el presidente es la cabeza del gobierno, dirige el gobierno. No, en esa época no se pensaba así. La cabeza, en esa época, era por donde el cuerpo se alimentaba y por donde el cuerpo respiraba. O sea, la cabeza es la que da vida al cuerpo, pero no es la que lo dirige. Entonces, cuando San Pablo y algunos autores del Antiguo Testamento dicen que el cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo, no está diciendo que Cristo gobierna la iglesia, no, lo que está diciendo es que la iglesia, el cuerpo,
se debe alimentar a través de la cabeza, que es Cristo, y debe respirar a través de la cabeza, que es Cristo, y recibir la vida a través de la cabeza, que es Cristo, que es algo totalmente diferente. La anatomía y la fisiología moderna no existían en esa época. Los conceptos de cómo funcionaba el cuerpo humano eran mucho más primitivos, pero hay que entenderlo de acuerdo a cómo eran en esa época. La cabeza es el lugar donde el cuerpo atraviesa el lugar que a través de ella, de la cabeza, el cuerpo respira y se alimenta, por lo tanto adquiere la vida, pero no es la que lo dirige en la mentalidad de esa época. Y finalmente vamos al amén. Por favor, olvídense de lo que piensan sobre el amén. Así sea, nada que ver. No tiene nada de condicional. El amén en hebreo viene del verbo amán, que significa así es, o también yo doy fe que eso es cierto, o sea, es afirmativo fuerte, no es nada de condicional, es afirmativo fuerte. Vale decir, cuando nosotros decimos perdona nuestras ofensas en el Padre Nuestro, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, amén, estamos diciendo, no así sea, no, ojalá nos perdones, no, amén. Significa, perdona nuestras ofensas, así como yo doy fe que ya he perdonado a todos aquellos que me han ofendido. Y por eso me atrevo a pedirte que me perdones a mí también, porque yo doy fe que ya he perdonado a todos aquellos que me han ofendido. ¿Está claro? Guay, qué difícil, ¿eh? Hay que ser bien atrevido para decir amén después del Padre Nuestro. Pero piénsenlo, porque eso es lo que están diciendo ustedes cada vez. Y eso se ve muy claro, muy claro. La mentalidad bíblica habla de la verdad, que también es un término que deriva de la misma raíz que amén. La verdad es la confianza que se tiene en una persona. Yo confío en ti, Señor, me atrevo a pedirte que perdones mis pecados, porque yo te aseguro de que ya he perdonado a todos aquellos que me han ofendido. Entonces, por eso confío en ti, en pedirte esto. Y lo contrario de la verdad, en hebreo bíblico, no es la mentira, ojo, como pensamos nosotros. Lo contrario de la verdad es la infidelidad. Si nosotros le preguntáramos a un niño judío, a un niño actual, ¿por qué 2 más 2 son 4? Él diría, mira, muy fácil, agarra estas 2 piedrecitas aquí, ponlas acá. Después agarra 2 más, ponlas acá. ¿Ve? 2 más 2 más 1 más 1 más 1 más 1 son 4. 2 más 2 son 4. Lógica pura. Mentalidad griega total. Le hubieran preguntado a un niño de la época de Cristo, anterior a Cristo, oye, ¿por qué 2 más 2 son 4? Muy simple, porque mi maestro así me lo enseñó. Esa hubiera sido la respuesta. La verdad está relacionada con la confianza en la persona. 2 más 2 son 4 porque mi maestro así me lo dijo. ¿Qué más queréis saber? Eso es así. Por eso que lo contrario a la verdad no es la mentira, es la infidelidad. Es mucho peor que la mentira. No es que mi maestro me dijo una mentira. Mi maestro fue infiel conmigo. Abusó de mí. Por lo tanto, no lo voy a creer nunca más. No voy a aceptar nunca más lo que él me diga, porque él abusó de mí, salvo que me explique muy bien por qué y me pida perdón. Fue infiel conmigo. Lo contrario a la verdad hebrea es la infidelidad, no es la mentira. Y por eso que Cristo se atribuye a sí mismo, en el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento, y Dios, Yahvé, también se lo atribuye a sí mismo en los libros proféticos del Antiguo Testamento, así como Cristo en el Nuevo Testamento.
el nombre del Amén. Yo soy el Amén, dice Cristo en el Apocalipsis. Yo soy el Amén, el testigo fidedigno y veraz, el principio de la creación de Dios. Yo soy el Amén. ¿Por qué? Porque soy el testigo fidedigno y veraz. No porque no me equivoque, no, porque soy el testigo veraz y fidedigno. Yo soy el Amén. Y Yahvé en los libros de los profetas del Antiguo Testamento, Dios también se atribuye esa frase. Yo soy el Amén. De hecho, Yahvé en hebreo quiere decir yo soy. Eso lo veremos después. Bueno, hasta aquí llegamos. Ahora, ¿ustedes creen que todo esto es re fácil de entender? No, les va a costar harto. Por eso que estudien, repasen. Pero es esencial. Yo les digo, esta clase es la más importante de todos los cursos, de los 2 cursos de teología bíblica que yo doy, porque si no entienden esta mentalidad así, van a entender mal todo lo que lean de la Biblia. Tienen que leerlo de esta manera, ¿no? Entenderlo de esta manera. Y no es fácil porque nosotros, ahora, cuando nacemos, igual que el ejemplo de la guaguita y el mono peluche que les puse, nosotros tenemos una mentalidad de nacimiento existencial. Nos parecemos mucho a los hebreos de la época bíblica, cuando nacemos y somos niñitos chicos. Confiamos en que la mamá nos dice la verdad, confiamos en una serie de cosas, y después la escuela nos va haciendo cada vez más intelectuales, lo cual puede ser muy bueno para la época que estamos viviendo, yo no digo lo contrario, pero se nos olvida esa mentalidad existencial. Eso. Preguntas. Quedaron todos. Juan Ignacio, Sí. más que una consulta, gracias por la clase, pero hay algún problema con el Zoom Meeting porque hay una serie de funciones que en la pantalla antes las veíamos y ahora no las vemos. Por ejemplo, cuántos alumnos hay, no se puede usar el chat. Voy a ver, a lo mejor cuando generé esto no entendí bien que había A mí que me cambiar funciona alguna No, cosa. yo creo que ese A es mí su me chat, el mío funciona. funciona perfecto. Sí, el mío también perfecto. funciona. A mí me funciona perfecto. Tengo el chat, compartir pantalla, las participantes, todo. Las Exactamente, reacciones, nosotros todo. nos pasa yo exactamente igual, compartimos todo. Todo Yo funciona. te voy a explicar una cosa, Fernando, que a lo mejor es interesante que tú la investigues. Hace 2 semanas o una cosa así, no, yo creo que no sé si fue entre la semana pasada y ahora, pero por ahí. Como yo tengo una licencia oficial para poder tener más de no sé cuántas personas y más de no sé cuántos minutos y todas estas cosas, porque si no, no me daba. Tuve que comprar una licencia oficial. Son bien baratas, pero no importa eso. Pero entonces me llega información y llegó una información que las actualizaciones de ahora en adelante, para mantener más seguridad, ya que el Zoom se está utilizando no solo para cosas semi-formales como la mía, digamos, sino para incluso conversaciones de negocios de altísimos ejecutivos de importantísimas empresas, qué sé yo, para que no fuera hackeable y todo lo demás. La organización de cada Zoom personal, que tenía varias opciones de hacerlas más serias en cuanto a protección anti-hackers y cosas por el estilo, que estaban catalogadas como opcionales antes de esta actualización de una semana atrás o algo por el estilo, ahora por defecto iban a estar activadas. Y si uno quería retrotraerlas a la situación anterior, pues iba donde está ajuste o settings o qué sé yo, lo que sea, y las podía volver a la situación anterior. Eso es lo que yo recibí y espero que les pueda ser útil. Habría que Claro, investigar. mira, la verdad es que cuando yo me conecté, antes siempre me salía un mensaje. ¿De qué tipo? ¿Quiere tener audio? Después salía, ¿quiere tener imagen? Ahora no me salían esos mensajes. Me venía Claro, lo más probable es la que raya esos son azul, pero sin el mensaje. Claro, lo más probable es que esos hoy día, a la partida, ya te digan bloqueo. Y si usted quiere, lo desbloquea. ¿Entendí? O sea, y es por la razón ¿Está por que... WhatsApp, está por computador o está por celular? Porque también es distinto. Yo uso la aplicación Computador. siempre. Celular, lo que sea. No, el señor.
Yo puedo hacer una pregunta. Hola. Sí, sí. Dime. Hola. A mí me quedó una duda. Ay, no escucho bien. Es que tenemos que silenciarnos para poder escuchar la pregunta que ella quiere hacer. Nadie nomás. Sí, me quedó una duda que puede ser muy básica, pero igual la voy a hacer. En la parte donde dice escuchar la revelación significa cuestionarse uno mismo y hacer suya esta revelación, la verdad es que no entiendo mucho qué es lo que hay que cuestionarse. Por ejemplo, tú estás leyendo en un momento dado las bienaventuranzas y escoge cualquiera. Entonces tú dices, bueno, y yo efectivamente me estoy comportando mayoritariamente así como dice esta bienaventuranza o no. Doy testimonio, soy justo en el sentido digamos, en todas las actuaciones que tengo en mi trabajo, en mis relaciones con el vecindario, con los amigos, qué sé yo, etcétera, etcétera, o no. Eso significa cuestionarse. O sea, no es cuestionarse en el sentido de estar en contra, sino medirse con respecto a eso, a esa cosa. ¿Es una vara muy alta para mí o eso? No sé si te quedó más claro ahora. Sí, sí. Juan Ignacio, ¿tú nos Sí. podrás dar de nuevo la cuenta de ayuda a la iglesia que sufre para que nosotros aportemos? Porque tú eres muy generoso y nosotros igual encuentro que tenemos que retribuir esa generosidad como tú nos dijiste. La verdad, no cobro yo por las clases, pero los aportes que se puedan hacer a esta institución, o tienes otra institución que quieres que cada uno... Yo les mando sin Mándanos, ningún porque problema. es muy generosa tu acción que nos está traspasando, entonces los que podamos quizás podríamos también comprometernos más, ¿ya? Muchas gracias. Ya, fantástico, gracias. Gracias. Juan Ignacio, yo tengo otra pregunta. Cuando tú Yo también. nos explicaste el nuevo concepto, o sea, el antiguo concepto de fe que tienen en el Antiguo Testamento, me quedó la duda si acaso en el fondo ese concepto de la fe es en definitiva el que nosotros debiéramos tratar de adquirir o por lo menos complicarnos menos la vida con, o no, porque me pareció eso, que en el fondo lo que nos estaba sugiriendo es que nosotros buscáramos más bien una fe más similar a la del Antiguo Testamento que del concepto griego, ¿puede ser? O sea, perdón, lo que entendamos bien, más del concepto bíblico, de antiguo y nuevo, porque el Señor no cambió para nada el concepto Perdón, de fe. sí. O sea, yo creo que efectivamente así es. Así es. O sea, no nos intelectualicemos demasiado. Es lo que habla, yo lo he escuchado, incluso ahora se está hablando bastante, gracias a Dios, muchas prédicas, en homilías, en misas que me ha tocado asistir, qué sé yo, etcétera. Se está viendo bastante más en este enfoque. O sea, el salir el salir a evangelizar, digamos, lo ideal es que sea con el ejemplo, no con dichos. Lógico. Ahora efectivamente, no con la boca, como me soplan por acá, pero efectivamente, eso con el ejemplo tiene que ser con un ejemplo, como te diría yo, madurado, ¿no? O sea, que sea asimilado del conocimiento, de la comprensión de lo que nos da el conocer la predicación del Señor y la predicación del Antiguo Testamento en una forma ya asimilada, que te provoque un comportamiento específico que para ti sea inconsciente incluso. Porque es muy distinto de la prédica que hacían los fariseos. Los fariseos, digamos, trataban de demostrar que habían asimilado perfectamente la revelación de Dios, pero de una forma muy estudiada y en una forma muy de gestos externos que eran bastante hipócritas en la mayoría de los casos, aunque ellos estuvieran de muy buena fe siguiéndolos de esa forma. No, aquí lo que se trata es que uno, como le decía el ejemplo de Sor Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, sin proponérselo, sin pensar, digamos, alguien que te mira y dice, esta persona efectivamente manifiesta su fe. Esa es un poco la idea. Perfecto, gracias. Bien. ¿Nada más?
Listo, como decía el Papa, bon pranzo. ¿Ah? Muchas gracias.